La cuestión social ha estado presente durante mucho tiempo en la sociedad, pero esta ha tenido varias transformaciones dependiendo de la época. En este podcast mencionaremos algunas de ellas, como los cambios históricos hasta la contemporaneidad, la ofensiva del capital y la política social. En busca de clarificar todo esto me acompañan Silvana Campo, Daniela Lozano y Johan Sánchez, profesionales en trabajo social. Para empezar, Johan nos hablará del toyotismo, el cual tuvo un gran impacto en el capitalismo. Entonces el primero que vamos a explicar es el toyotismo, en el cual propone empezar la producción una vez recibido el pedido, y de este modo se evita acumular un stock de la mercancía por vender, lo cual implica un menor costo de almacenamiento. Y algunas características del toyotismo es que solo se fabricaban los bienes que han sido solicitados, evitando así la sobreproducción. Incentivar el trabajo en equipo en el lugar de la labor aislada. Además de esto, la alta rotación de los empleados para que aprendan a desarrollar diversas tareas. Esto significaba que el trabajador se volvería multifuncional, pudiendo manejar distintas máquinas. El que le sigue a este es el Fordismo. El Fordismo estaba basado en la producción en cadena, en donde reduce los costos asociados a la producción, también disminuye el tiempo de producción, se especializa a la mano de obra en procesos pequeños y muy específicos. Además de esto, elimina la flexibilización del tiempo del obrero en el trabajo y propone una subida de salarios del obrero para que pueda consumir los productos que fabrica. Además de eso, la utilización de la cinta de montaje o ensamblado y el uso de mano de obra no cualificada. Y el que sigue es el taylorismo, que va un poco, por así decirlo, como en contra de lo que se había podido lograr con los trabajadores. Con el modelo de producción del taylorismo, lo que se introdujo fue la división de las tareas y la necesidad de que los procesos estuvieran claramente definidos y que los tiempos de ejecución fueran controlados de manera estricta. Además, logró la división de las tareas y permitió un alto grado de especialización técnica de los operarios. Sin embargo, el taylorismo no contó con las problemáticas que iba a tener sobre los trabajadores, como el alto desgaste, la baja motivación por la monotonía de las tareas, también la deficiente relación entre los empleados y la ausencia de la cultura organizacional, además de que se reducía la producción por la baja calidad que había. Y esto se volvió contraproducente, ya que las industrias lo que hacían era disminuir los salarios para que el operario se viera obligado a producir cada vez más con tal de acceder a un ingreso digno. Ahora bien, con los tres modelos de producción explicados anteriormente, vemos que la transformación de la cuestión social se da con las desigualdades de los trabajadores, ya que en el toyotismo vemos que exigía una alta rotación de los empleados para que aprendieran diversas tareas. En el Fordismo, lo que hacía era que los trabajadores terminaran perdiendo la motivación, acumulando estrés y cansancio, dada a la monotonía y a la exigencia que suponía llevar a cabo la misma tarea todos los días. Y en el taylorismo, que fue quizás el que tuvo como más problemáticas, en el alto desgaste de los trabajadores, también la baja motivación por la monotonía de las tareas y la ausencia de la cultura organizacional. Entonces vemos que la cuestión social surge como una expresión de cambio de una época y como un cambio de sistema económico, ya que muchos de estos modelos de producción no pensaban tanto en el trabajador. Con esto doy paso a mi compañera Silvana para que explique el segundo tema, que es la ofensiva del capital. Bueno, continuando con el segundo tema, el cual es América Latina en la geopolítica del siglo XXI, continuidad del proyecto neoliberal y la tensión con proyectos alternativos. A principios de los años 70 tuvo una fuerte caída en la tasa de las ganancias, produciendo una ofensiva del capital para imponer un nuevo modelo de acumulación. Esto implicó abandonar el paradigma capitalista de la posguerra, que se basa en tres principios básicos. El primero era la obligación de ayudar a quienes sufrieran una privatización transitoria de sus ingresos.
El otro era la superioridad de la economía mixta, que significaba la nacionalización de una serie de industrias estratégicas. El tercero era la necesidad de una política macroeconómica coordinada, ya que el mercado no podía conseguir por sí mismos resultados macroeconómicos estables y coherentes con objetivos individuales. Esto conlleva tener una crisis económica que logra provocar modificaciones tanto en la forma de dominación como en las características del modelo de acumulación. ¿Qué sucede después de esto? Entre los años 80 y 90 se da un desplazamiento de las dictaduras y se comienza a tomar el consenso de Washington como un modelo económico de fundamento neoclásico relacionado con el mercado de aperturas dado al crecimiento económico hacia afuera. Esto logró un incremento sustancial en la capacidad del capital a escala internacional para eludir regulaciones provenientes de los estados, lo cual implica un aumento del poder de las empresas transnacionales. Por otro lado, el consenso de Washington ha sido foco de múltiples críticas desde diversos ámbitos, ya que muchos piensan que tuvo otras consecuencias no tan positivas y que era un dictado neoliberal de los Estados Unidos. Algunos de estos resultados negativos fueron la no obtención de un crecimiento económico, o sea, algunos académicos llaman a la década de los 90 la década perdida por el poco crecimiento económico que se tuvo. Otra es el aumento de la desigualdad, otra es la ausencia de los progresos sociales y el deterioro de los derechos humanos. Y asimismo, se considera que la transformación de la cuestión social se da a partir de la transformación del trabajo vivo en muerto, al igual que otra tendencia dada por la creciente diferencia entre estos nuevos modelos que se podía observar en este nuevo cambio era la expansión del trabajo dotado por una mayor dimensión intelectual hacia las actividades industriales más informales. Además que se recurrió a dictaduras militares o a gobiernos no autorizados para destruir la capacidad de resistencia del trabajador y reducir el salario real, abriéndose las economías al exterior. En cuanto al tercer tema, en el cual mencionaremos la política social y los modelos de atención social, a finales del siglo XIX en Europa se empieza a dar origen a la política social, debido a que en este momento la mayor problemática es la pobreza, a la cual no se le está dando una debida atención y solo se busca reprimir a quienes necesitan ayuda, observando esta como una manifestación de la cuestión social. En el tránsito del siglo XIX al siglo XX inicia el capitalismo competitivo o capitalismo monopólico, lo que lleva a que entre más concentración de riquezas y genere más pobreza, y tras una revolución de la clase obrera lleva a que el Estado empiece a implementar políticas sociales como herramientas para empezar a garantizar los derechos. Desde ahí y para los años 70 y junto con el neoliberalismo se empieza a discutir qué modelo se le debe aplicar a la implementación de las políticas sociales, las cuales van a buscar mitigar problemáticas de pobreza, vivienda, salud, entre otras presentes en la sociedad. En América Latina estas políticas se han visto desde tres modelos. El primero, la focalización, la cual posee el mérito de concentrar los recursos escasos en las poblaciones que realmente lo requieren. Esta asume la subsidiariedad como principio respecto al mercado. Es así como esta va a buscar asignar recursos cuando para la persona no es posible o no ha sido posible acceder a los mismos por la vía del mercado o el aseguramiento en base a la inserción del mercado laboral. Este modelo puede llevar a generar problemas de eficiencia y riesgo moral, al igual que genera segmentaciones sociales que afectan la cohesión social. En segundo modelo tenemos las modalidades contributivas. Estos modelos de aseguramiento son administradas en general por el Estado, pero en donde también es posible delegar dicha administración en actores privados. La diferencia de estas modalidades con un sistema de aseguramiento privado puro es que en estos casos el sistema obliga a los participantes a aportar a su aseguramiento. Igualmente el Estado regula y administra dichos sistemas y en muchos casos colabora mediante subsidios u cuotas. El tercero es el universalismo. El universalismo es el principio que
mejor promueve la meta de cohesión social. Este busca no establecer más diferencias en el acceso a un conjunto de prestaciones y servicios básicos. Este sistema de protección social promueve intertemporalmente una mayor redistribución agregada y contribuyen a crear sociedades más igualitarias que aquellas en que predomina la combinación de mercado y focalización. Una de las dificultades de este modelo es que implementarlo sería muy costoso, pero asimismo traería una ventaja en materia de igualdad y cohesión social y eficiencia.